Virginia, gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros el día de hoy. Estamos contentísimos de poderles dar esta charla de imágenes de resistividad eléctrica. Me presento, mi nombre es Virginia Velarde, soy la actual presidenta del Colegio Regional de Ingenieros Biólogos, Minas, Petróleos y Ambientales. Esta charla va aplicada al estudio de agua subterránea y evaluaciones ambientales. Estoy segurísima que les será de mucha ayuda, sobre todo porque estamos guiados por tres grandes profesionales, como es el máster Clever Fierro, representante de Geocamp, el máster Javier Coello y el máster Eduardo Rodríguez. Entonces, sin más preámbulos, les doy paso a ellos para que puedan pues, hablar un poco más del tema. Muchas gracias por todos. Muchísimas gracias, Virginia, para Geocamp, para AGI, para el ingeniero Javier. Es un gusto poder dirigirnos a ustedes y seguimos en este plan, ¿no?, de generar este tipo de charlas con el fin de que nosotros podamos hablar el mismo idioma. Quiero presentarles al ingeniero Eduardo Rodríguez. Vamos a dejar que él en un minuto se presente. Ya saben, aquí todo es familiar, estamos entre amigos. Eduardo, empezamos con tu presentación, luego Javier, y luego empezaríamos con ya las charlas. Una presentación de 2-3 minutos sería excelente, Eduardo, por favor, para saber con quién nos estamos dirigiendo. Buenas tardes, en realidad con todos. Es un gusto compartir este pequeño momento para intercambiar un poquito del conocimiento que se ha adquirido en los últimos años. Soy ingeniero civil de la Escuela Politécnica Nacional. Tengo una maestría en el IHE de Holanda, en hidrología subterránea. Tengo algunas publicaciones, he participado en, no sé, más de 20, 30 proyectos de modelación hidrológica de aguas subterráneas y bueno, y un sinnúmero de otros proyectos, ¿no? Entonces, estoy a las órdenes en lo que podamos aquí ayudarles, responderles, a resolver sus dudas y con el mejor de los gustos. Muchas gracias. Listo, Javier. Ustedes me conocen a mí. Ya hemos tenido algunas charlas justamente por medio de este medio. Soy Clever Fierro. En los últimos años, los últimos 15 años, he trabajado como gerente técnico de la empresa Hidrogeocol, como gerente general de la empresa Geototal. Hoy soy el gerente técnico comercial de la empresa Geocamp, Geología, Construcción y Ambiente, compañía limitada. Tengo una maestría en lo que es una especialidad para medio ambiente y tengo varios diplomados que están relacionados al recurso agua, a la parte también de la geofísica. Entonces, lo que queremos, como les había dicho, es poder llegar a ustedes y que conozcan las nuevas alternativas, bueno, no nuevas, no las alternativas que existen ahora para estudios en un mundo que estamos demasiado deprisa y a veces los métodos convencionales no nos dan toda la información necesaria, sin ser malos, necesitamos un poco más de información. Entonces, es así, empezamos en base a nuestra charla. Javier, por favor, si nos ayudas con tu temario. En esta hemos dividido la presentación en 3 partes. En la primera parte vamos a hablar de conceptos fundamentales, de un poco de la historia del agua subterránea en la humanidad, cuáles son los parámetros y características principales que uno debe tomar en cuenta al momento de estudiar las aguas subterráneas para poder resaltar la importancia de tener este tipo de información geoeléctrica en el desarrollo y la implementación de modelos conceptuales y numéricos para entender el funcionamiento adecuado del sistema, de los sistemas hidrológicos de aguas subterráneas. Listo. Bueno, el contexto general de esta primera parte de la presentación va a estar enfocada en tener un contexto general. Vamos a hablar de la historia del uso del agua subterránea, el ciclo hidrológico y el balance hídrico. Vamos a hablar de permeabilidad y tipos de unidades hidrogeológicas. Vamos a tratar de ver algunos ejemplos de modelos conceptuales en donde se ve la importancia de conocer
el movimiento de las aguas subterráneas para finalmente tener otros ejemplos finales sobre los modelos conceptuales de flujo y también de transporte de contaminantes. Para el ser humano en general, ¿no es cierto?, la captación del agua subterránea siempre es, en general la captación del agua es una preocupación constante de la humanidad, de las poblaciones, de las localidades, ¿no es cierto? Porque si es que no hay agua, no hay vida, ¿no es cierto? Entonces, más aún si nos centramos en el ámbito en zonas en donde no hay acceso a fuentes superficiales de agua, entonces todas las miradas se vuelcan hacia las aguas subterráneas, ¿no es cierto? Entonces, esto es algo favorable, pero también podría llegar a ser en algún momento algo desfavorable. Entonces, por esto es importante entender que el agua subterránea ha sido y será importante en el desarrollo de la humanidad, ¿no es cierto? En tiempos actuales, ¿no es cierto?, como mencionaba hace un momento, la presión por el acceso a fuentes de agua subterránea cada vez es más importante, más fuerte, ¿no es cierto? Porque como no hay fuentes superficiales o las fuentes superficiales están contaminadas, entonces la gente lo que hacemos es mirar a otras fuentes y estas únicas fuentes que nos quedan son las fuentes de aguas subterráneas. En la antigua Grecia y en la antigua Roma, ¿no es cierto?, ¿cómo entendían ellos el funcionamiento de los sistemas de aguas subterráneas? ¿No es cierto? Ellos pensaban que todo el agua que aparecía en ríos, en vertientes, ¿no es cierto?, provenía del océano, ¿no es cierto? Es decir, había recarga desde el océano. O sea, imagínense cuál era el grado de conocimiento que había en la antigüedad. Pensaban que el agua se infiltraba por cavernas y ascendía hacia los ríos, hacia los manantiales, hacia las vertientes. Y esa era el agua que tenía la gente disponible, ¿no es cierto? Entonces, a través de los tiempos se ha ido mejorando ese grado de conocimiento y sobre todo de entendimiento del ciclo hidrológico que gobiernan a las aguas subterráneas. Sin embargo, de este conocimiento ambiguo y ahora podemos decir hasta un poco irracional, ¿no es cierto?, lo que la gente al final hacía es aprovechar el agua. ¿Ya? ¿Y qué hacían? ¿No es cierto? Estamos igual en la antigua Grecia y en la antigua Roma, no se olviden. Entonces, ¿qué hacían? Construían los canats, ¿no es cierto?, que básicamente eran galerías subterráneas que llegaban hasta el nivel freático, ¿no es cierto? Entonces llegaban hacia el nivel freático, encontraban esa agua y se conducían a través de túneles, ya sea para irrigación, ya en los exteriores, o para consumo humano, o para irrigación, para saneamiento, aunque sea incipiente en esos tiempos, pero también para saneamiento, ¿no es cierto? Pero de alguna manera ya se aprovechaba, ¿no es cierto? Ya se aprovechaba el agua y para ellos en ese momento eso era lo importante, ¿no es cierto? Tener el agua fresca que sirva para satisfacer sus necesidades. Recién en el siglo XVII, es decir, estamos hablando de 13 siglos más adelante, ¿no es cierto?, un par de científicos franceses, Pernaut y Marriott, empezaron a darle el aspecto científico que necesitaba las aguas subterráneas para el inicio de un adecuado entendimiento de su funcionamiento. Entonces, Pernaut presentó la primera aproximación, una primera idea de un modelo precipitación-escorrentía para la cuenca del río Sena. Es decir, una parte de la precipitación, o de la lluvia, como normalmente se le conoce, causa, o más bien se transforma en el caudal de escorrentía directa, ¿cierto? Una parte de eso. Por otro lado, Marriott, ¿cierto?, documentó una serie de experimentos de infiltración y medición de caudales en el río Sena, ¿no es cierto? Es decir, entre los dos ya empezaron a tener una idea principal, una primera idea, diría yo, de cómo podría funcionar los sistemas hidrológicos en una determinada zona de estudio. Al final, ¿no es cierto?, concluyeron que la precipitación podría infiltrarse en el suelo y conducirse hacia unidades rocosas inferiores, ¿no es cierto?, en grandes cantidades y además almacenarse en ellas. Entonces aquí ya hablamos de balance hídrico, hablamos de precipitación escorrentía, hablamos de infiltración, pero también hablamos ya de almacenamiento en el subsuelo. Entonces fíjense
que ya empezamos a tener en el siglo XVII un conocimiento ya razonable, lógico, coherente sobre el funcionamiento de los sistemas hidrológicos. Finalmente, ¿no es cierto?, Marriott concluyó que el agua almacenada en las unidades rocosas podría proveer de agua a las vertientes hasta por un intervalo de 1 año. Entonces, bueno, son conclusiones de la época, ¿no es cierto? Entonces, también los datos a los que ellos pudieron generar fueron congruentes con la época, ¿no es cierto?, en la cual estaban desarrollándose. Todavía no había sistemas de registro de datos, entonces es por eso que existían este tipo de conclusiones. Más adelante, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, Darcy, ¿no es cierto?, muchos de ustedes deben haber escuchado la ley de Darcy, ¿no es cierto?, inició el estudio técnico del movimiento del agua en un medio poroso, ¿no es cierto?, algo parecido a lo que Marriott empezó a estudiar. ¿Ya? E hizo ensayos para cuantificar la cantidad de agua que pasa. Fíjense en este gráfico de abajo, ¿no es cierto? Quería saber cuánta agua pasa a través de esta sección que está aquí, ¿no es cierto? Y formuló la teoría que todos conocemos y que está vigente hasta hoy en día. Entonces, el agua se desplazará en la dirección donde haya más permeabilidad y a su vez esta indicará a qué velocidad se mueve el agua en condiciones unitarias de gradiente, ¿no es cierto? Es decir, si aquí en la primera parte tenemos mayor gradiente de agua, ¿no es cierto?, entonces el movimiento del agua será de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Entonces, ¿y por qué tiene este gradiente? Pues porque tiene una carga hidráulica alta representada en este tanque, ¿cierto? Entonces, el entender este sistema y el plasmar en una ecuación, ¿no es cierto?, hizo que ya por primera vez se pueda empezar a cuantificar las reservas que estarían disponibles en una unidad hidrogeológica. Actualmente ya el desarrollo es muy amplio, es muy desarrollado. Existen ecuaciones de conservación de masa, de cantidad de movimiento, que nos han permitido entender y cuantificar ya de mejor manera el movimiento y mapear sobre todo el movimiento del flujo de las aguas subterráneas y todo lo que conlleva con este entendimiento, ¿no es cierto? Tradicionalmente en nuestro medio se describe al ciclo hidrológico y al balance hídrico únicamente como el estudio del agua superficial, es decir, el agua que nosotros vemos en los ríos, ¿no es cierto? Entonces, en la mayoría de los casos, los cálculos e interpretaciones para cuantificar los caudales de un río se los hace tomando en cuenta esta premisa, es decir, solo lo que se ve, solo eso se estudia, ¿no es cierto? Hasta hoy en día, hasta el siglo XXI, y en nuestro país y en casi todos los países, ¿no es cierto? Se asume normalmente que el aporte de las aguas subterráneas son despreciables cuando en realidad no es así, ¿no es cierto? El agua que uno ve en los ríos cuando no llueve durante días, semanas o meses inclusive, ¿de dónde es? Si no hay lluvia en ninguna parte de la cuenca, pues es un aporte de las aguas subterráneas, ¿no es cierto? El agua que uno ve en los pantanos, ¿no es cierto? En las zonas de humedales, ¿no es cierto? Una parte también corresponde a la interacción agua superficial o agua subterránea. Con esto quiero decirles que es importante conocer, estudiar y caracterizar el agua subterránea. Para ello tenemos que recurrir a la teoría del ciclo hidrológico, ¿no es cierto? Todos desde la escuela creo que nos enseñaron estos esquemas, ¿no es cierto?, del ciclo hidrológico, en donde tenemos que las principales variables de entrada, ¿no es cierto?, menos las principales variables de salida nos dan lugar a un pequeño almacenamiento en nuestra zona de estudio. Ya viendo desde un punto de vista, ya haciéndole un corte más bien, digamos, a nuestra zona de estudio, tenemos algo así, ¿no es cierto? Aquí tenemos un río, tenemos una zona con árboles, con cultivos, con páramos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con las variables hidrológicas? ¿No es cierto? Tenemos una precipitación que cae sobre nuestra cuenca y tenemos varias variables, ¿no es cierto?, de salida del sistema. ¿Cuáles son esas variables de salida? Pues tenemos la evapotranspiración, ¿no es cierto? Una parte de la lluvia se transpira hacia la atmósfera, otra se evapora hacia la atmósfera.
conocida como evapotranspiración. Otra parte causa el caudal de escorrentía directa que llega directamente desde la precipitación hacia los ríos, ¿no es cierto? Otra parte, ¿no es cierto?, también sale del sistema de aguas subterráneas como caudales que se observan en las vertientes, pero también una parte de esta precipitación se infiltra y una parte de esta infiltración recarga las aguas subterráneas. Entonces, estas son las principales variables, ¿no es cierto? Puede haber otras variables, como por ejemplo aporte de caudales de glaciares, si estamos en un medio volcánico con presencia de glaciar. Entonces, nuestra ecuación de balance hídrico ya la podemos expresar en, acuérdense que aquí estamos haciendo el balance hídrico respecto del suelo, ¿no es cierto? De esta línea café que está aquí en el gráfico. Entonces, todo lo que entra a esta línea café es positiva y todo lo que sale de esta línea café es negativa. Entonces, la precipitación positiva, la evapotranspiración como sale negativa y todos los caudales, ¿no es cierto?, son a su vez negativos porque están saliendo del sistema, saliendo de este sistema que aquí le llamamos suelo, ¿no es cierto? Y sumamos si es que hay un caudal de escorrentía, un caudal de aporte a las aguas subterráneas, ¿no es cierto? Un caudal subterráneo. Si es que hubieran aquí caudales de trasvase desde otras cuencas, deberíamos aquí también incluir con un signo positivo porque están ingresando hacia nuestro sistema. Entonces, la combinación lineal de estas variables, ¿no es cierto?, nos da lugar a tener un almacenamiento de agua en el sistema, ya sea en la zona superficial, ¿no es cierto?, o en la zona subterránea mediante el incremento del nivel freático. Otro de los conceptos que tenemos que tener en cuenta es la permeabilidad, ¿no es cierto? La permeabilidad de un material es una propiedad cualitativa, de las unidades hidrogeológicas que expresa la facilidad que este elemento, esta unidad de análisis tenga para que el agua circule a través de él. Si es que vemos en este gráfico, ¿no es cierto? Y aquí le damos un ingreso de agua, este va a circular, a transitar a través de esta unidad de análisis de manera fácil, ¿no es cierto? Va a ocupar los espacios vacíos y va a cruzar de un lado al otro. Ahora, si es que vemos en el gráfico de la derecha, ¿no es cierto? Vemos que el agua va a circular pero con cierta o con mayor dificultad que la que indicamos en la imagen izquierda, ¿no es cierto? Entonces, la permeabilidad es básicamente la facilidad que presenta el agua para que ésta circule a través de esta unidad de análisis. ¿Cierto? Han habido muchísimos investigadores, muchísimas pruebas, ensayos que inclusive hasta hoy en día se hacen, ¿no es cierto?, para poder determinar cuál es la permeabilidad y cualificar la permeabilidad en una unidad de estudio. Los más representativos, los autores más representativos que ayudan a entender en qué medio nos estamos desarrollando, bueno, hay muchos, ¿no? Pero el que es más gráfico, más visual y también se sustenta en muchísimos ensayos y estudios, es Custodio y Llamas, es un libro del año 83, ¿no es cierto?, en donde nos dan ciertos rangos de conductividad hidráulica. Algo que me olvidé de decirles es que la permeabilidad es la propiedad cualitativa, ¿no es cierto?, y la conductividad hidráulica es la propiedad cuantitativa que mide la facilidad de que el agua circule a través de la unidad de análisis, ¿no es cierto? Entonces, si queremos, tenemos, por ejemplo, una conductividad hidráulica de 5 por 10 a la menos 2, o en general, olvidémonos de los primeros números, veamos solamente los exponentes, 10 a la menos 2, ¿no es cierto? ¿En qué rango estamos? ¿En dónde estamos? Entonces, vemos que estamos en el límite entre una zona poco permeable hacia algo permeable, es decir, en una zona de transición entre un acuitardo y un acuífero pobre. Pero si tenemos, por ejemplo, una conductividad entre 10 a la menos 3 hasta 10 a la 0, diría yo, estamos ya en un acuífero regular a pobre, ¿no es cierto? Y si obviamente tenemos una permeabilidad de 10 a la 1 en adelante, estamos ya hablando
de un acuífero de excelentes condiciones, ¿cierto? Y esto es lo que vemos en las zonas aluviales alrededor de los ríos, por ejemplo, ¿no es cierto? También la UNESCO en el año 77 hizo una publicación en donde presenta los rangos de conductividad y de transmisividad para poder calificar de manera cualitativa qué tipo de unidad tenemos, qué tipo de permeabilidad tenemos en nuestra zona de estudio, ¿no es cierto? Entonces, lo importante de todos estos conceptos que estamos viendo es enfocado, ¿no es cierto?, en, al final de todo, el entendimiento del funcionamiento de los sistemas hidrológicos, ¿no es cierto? No solo los superficiales, ni solo los subterráneos, ¿no es cierto?, sino la interacción de los dos sistemas. Esto nos lleva, en la mayoría de los casos, a desarrollar modelos conceptuales de flujo, ya sea que los plasmemos en un modelo numérico o no. Entonces, un modelo conceptual de flujo es la forma como el hidrogeólogo, como el geólogo, como el geofísico, el hidrólogo entiende el funcionamiento del sistema, el sistema hidrológico, ¿no es cierto? Este conocimiento tiene que ser claro, lógico, conciso, tiene que ser espacialmente coherente y que pueda ser sustentado más adelante con números, ¿no es cierto? Es decir, no solamente tiene que quedarse en una idea, sino también tiene que estar en posibilidad de ser demostrado y sustentado con números, ¿no es cierto?, para que pueda conceptualizarse y cuantificarse. Dentro de este aspecto, tengo aquí unos pocos aspectos principales a considerar, ¿no es cierto? Uno de ellos es la estratigrafía, ¿no es cierto? Si es que no conocemos cómo está formado, cómo está estructurado, qué hay abajo del suelo, entonces diría yo, no estamos en nada, ¿no es cierto? Entonces, por eso queríamos hacer este pequeño webinar, ¿no es cierto? Para poder decir cómo vamos o cómo podemos obtener esa información de la estructura del suelo, del subsuelo, más bien, ¿no es cierto?, en nuestra zona de estudio. Entonces, la litoestratigrafía es un aspecto importante a considerar, pues es la geometría que caracteriza y permite cuantificar la tipología del cuerpo hídrico subterráneo, las propiedades físicas de las capas que conforman el sistema de aguas subterráneas y, por tanto, el volumen potencial de agua que podría almacenarse, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es tener un conocimiento espacial, numérico, de cómo está el subsuelo en la zona de estudio, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen 3D de cuáles son las unidades las unidades geológicas, digamos, que están en el subsuelo, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno tiene ya este conocimiento, ya puede darse cuenta cuáles son las unidades que almacenan agua, cuáles son las unidades que almacenan poquita agua, o cuáles son las que almacenan agua, pero que no es posible extraerlas, y podemos ya empezar a tener en nuestra cabeza una idea de cuál es el funcionamiento de los sistemas hidrológicos en la zona de estudio. Otro aspecto importante, y diría yo, uno de los más importantes, es la determinación del origen del agua. Es decir, desde dónde llega el agua que normalmente vemos, por ejemplo, en los ríos o en los pozos o en los lagos, en las lagunas, ¿de dónde viene esa agua? Entonces, ¿de dónde puede venir? ¿No es cierto? Desde la precipitación, como vimos en el esquema de balance hídrico, percolación de los cuerpos hídricos, es decir, si es que hay infiltración desde los ríos hacia el acuífero o desde los acuíferos hacia el río, si es que hay recarga lateral por un efecto regional, ¿no es cierto?, desde los acuíferos vecinos o sistemas regionales. Puede haber también pueden venir esta agua desde las condiciones de frontera, como por ejemplo desde los océanos, desde los lagos, desde las lagunas, o recargas artificiales que ahora últimamente se está haciendo para poder, sobre todo, evitar intrusiones salinas en los acuíferos costeros. Pero lo importante es saber de dónde viene esa agua. Y luego tenemos, para poder hacer esto, muchas técnicas, ¿no es cierto? La técnica de balance hídrico es una. Bueno, vamos a ir desarrollando esto un poquito más. Entonces, todo el agua que nosotros vemos en los ríos tiene que responder a alguna dinámica, ¿no es cierto? Ya sea en las zonas bajas
o ya sea en las zonas altas, ¿no es cierto? Entonces, podemos también aplicar ecuaciones de balance hídrico para, dependiendo de la zona en la que esté nuestra zona de estudio. Otro de los aspectos importantes que hay que tener en cuenta, que podríamos y nos ayuda muchísimo a enriquecer el conocimiento de cómo funciona el sistema hidrológico, es la hidrogeoquímica del agua, ¿no es cierto? Entonces, si es que tenemos información, por ejemplo, del contenido iónico, es decir, contenido de aniones y cationes del agua en las zonas de recarga, ¿no es cierto? Y podemos correlacionar con los que están en las zonas bajas, entonces vamos a poder afinar un poquito más el pensamiento de cómo funciona el ciclo hidrológico en nuestra zona de estudio. Entonces, para eso recurrimos al análisis del balance iónico con los principales aniones y cationes. Esto debe ser complementado con análisis de técnicas isotópicas que nos van a permitir conocer y asegurar si es que el agua es un agua pura que proviene directamente desde la precipitación en altas altitudes, o que existe mezcla, es decir, precipitación más una descarga de una vertiente, o si es que está en una zona donde hay evapotranspiración, o si es que hay la recarga desde la percolación de los ríos hacia los acuíferos de las unidades inferiores. Es decir, esto es un tercer aspecto importante que hay que tener en cuenta. Cuando hemos llegado a un conocimiento adecuado, ¿no es cierto?, de estos aspectos, podemos ya empezar a decir qué niveles, qué capas hidrogeológicas tengo en mi zona de estudio, ¿no es cierto? Entonces, originalmente, por ejemplo, en el caso del Zarumilla, se conocía que existían 6 o 7 capas, ¿no es cierto? Pero al final, ¿no es cierto?, ya logramos discernir que, por ejemplo, existe una unidad superficial en donde existe recarga de una parte desde la precipitación, otra parte desde el acuífero hacia el río. Tenemos una segunda unidad que se recarga en las zonas medias de la cuenca, y tenemos una unidad profunda, ¿no es cierto?, que también se recarga en las zonas altas. Con esto lo que quiero decirles es que es muy importante complementar todas las técnicas, es decir, conocer la estratigrafía, conocer el balance hídrico, conocer la hidrogeoquímica del agua, la isotopía del agua, para poder llegar a tener un conocimiento de los sistemas hidrogeológicos en la zona de estudios. Con eso podemos construir nuestro modelo conceptual. Es decir, aquí todavía no hay nada de números, ¿no es cierto? Es solo conceptos. ¿Cómo funciona el sistema hidrológico? Por ejemplo, aquí habíamos visto que el agua, ¿cierto?, precipita en las zonas altas, una parte infiltra y recarga a esta unidad, que a su vez está bajo la unidad de cuaternario reciente, y que el flujo en general, en este caso, descarga hacia el Océano Pacífico. ¿Ya? Esto visto en 2D, lo mismo visto en 3D, para tener una idea más cercana al funcionamiento de los acuíferos costeros, en este caso. Otro de los modelos conceptuales que podemos ver y analizar es, por ejemplo, el flujo y transporte de contaminantes debido a roturas de oleoductos, por ejemplo. Entonces, es importante conocer en la zona, ¿no es cierto?, cuáles son las condicionantes físicas que a su vez, disculpen la redundancia, condicionan el movimiento de flujo de las aguas subterráneas, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, en este caso nos dimos cuenta que existían dos cuerpos hídricos superficiales, ¿no es cierto?, que condicionaban la profundidad del agua subterránea en esta zona. Y justamente la rotura de un oleoducto fue en esta zona. Entonces, igual, ¿cuáles son las variables de entrada? ¿Cuáles son las variables de salida? ¿Cuántas capas hay en el subsuelo? ¿A qué profundidad están? ¿No es cierto? Entonces, si es que existían pozos de bombeo, todo esto se plasma en el modelo conceptual, ¿no es cierto? También si es que hay pozos de monitoreo, dónde están, cuántos son, si es que hay pozos de bombeo para extracción de agua, y tener una primera aproximación de la dirección del flujo del agua, ¿no es cierto? Todas estas, sobre todo las hipótesis de direcciones de flujo de agua, no son más que eso, son hipótesis.
que luego ya con números vamos a poder o ratificar o modificar nuestro pensamiento inicial. No es que esté mal, ¿no es cierto? Acuérdense en que un modelo conceptual es una idea inicial de cómo funcionaría el sistema hidrológico en una cuenca. Por ejemplo, si tenemos un problema de estabilidad de taludes, ¿no es cierto? También podemos recurrir a la misma técnica, ¿no es cierto? Es decir, primero encontramos o generamos un levantamiento LIDAR o sobre la información de la carta, de las cartas IGM 50000. Bueno, tenemos un DTM de la zona superficial, luego contratamos geofísica para que nos diga cuáles son las capas, cuál es la estratigrafía, la estructura del sistema del subsuelo, porque aquí, por ejemplo, represento la condición inicial antes de la construcción de una obra X. ¿Ya? Pero en la realidad, luego hicieron cortes en los taludes, ¿no es cierto? Hicieron plataformas que al final condicionaron el movimiento del flujo de las aguas subterráneas, que a su vez desestabilizaron la zona alta, que produjo un macro deslizamiento en esta zona. Entonces, nuevamente, conocer la estructura, conocer el balance hídrico, conocer si es que existen condiciones de frontera como estos cuerpos hídricos superficiales que condicionan y limitan el movimiento de las aguas subterráneas, si es que hay pozos de bombeo, pozos de monitoreo, cuál es la distribución de las variables del balance hídrico, entre otros, ¿no es cierto? Si es que hablamos del tema minero, ¿no es cierto? El análisis es el mismo, solamente cambia la profundidad. En los casos anteriores, fíjense, bueno, aquí no está con escala, pero aquí estamos hablando de una profundidad máxima de 100 metros en la zona alta y aquí alrededor de 30 metros en la zona baja. En el caso de la rotura del poliducto, estamos hablando de alrededor también de unos 100 metros, bueno, y así dependiendo del tipo, ¿no es cierto? En minas normalmente ya hablamos de cientos y de miles de metros, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de cerca de 700, de 800 metros de profundidad, en donde también estudiamos la estructura del subsuelo, ¿no es cierto? Hacemos perforaciones con pozos, recurrimos a la geofísica, hacemos tomografías, hacemos un modelo en 3D de la estratigrafía de la zona y podemos definir cuáles son las variables que condicionan el movimiento del flujo, ¿no es cierto? Ya sea las variables del balance hídrico, si es que existen fallas, como por ejemplo esta turquesa, esta verde, o esta roja, o esta marrón que está aquí indicada, que condicionan el movimiento del flujo de las aguas subterráneas. También podemos hacer modelos conceptuales de flujo y transporte de contaminantes alrededor de facilidades petroleras, ¿cierto? Entonces, nuevamente, el esquema es el mismo, ¿no es cierto? Como ya vimos, importante conocer primero la estratigrafía, conocer el balance hídrico y cuantificar el balance hídrico, ver si es que existen pozos de monitoreo, pozos de bombeo, pruebas de bombeo y la estructura sobre todo, que es muy, muy importante, ¿no es cierto? Y finalmente lo importante es tener, como les dije al inicio, una idea inicial, conceptual, de cuál es el movimiento del flujo de las aguas subterráneas. Por ejemplo, en este caso me acuerdo bien unas estructuras subterráneas que condicionaban el flujo, porque esperábamos que el agua salga por acá, pero resulta que no salía por acá, sino por acá. Entonces luego nos dimos cuenta que en el campo habían canales, unos canales grandes, gigantes de 3, 4 metros de profundidad que condicionaban el movimiento del flujo y redireccionaban todo el agua hacia esta zona. Entonces, para concluir, les dejo con esta imagen para que ustedes vean la importancia de conocer de manera conceptual preliminar el funcionamiento de los sistemas hidrológicos en las zonas en las cuales estamos trabajando, ¿no es cierto? La estratigrafía es muy importante porque si no tenemos el dominio, o sea, el dominio espacial me refiero, ¿no? El dominio espacial, es decir, de dónde a dónde va la zona de estudio, tanto en planta como en profundidad.
¿no es cierto? Entonces, no podríamos hacer mucho, ¿no es cierto? Aquí, a propósito, he dejado la segunda capa hueca, ¿no es cierto? Porque ese es el acuífero. Entonces, si es que no podemos cuantificar la geometría, los volúmenes de este acuífero, ¿no es cierto? Entonces, no podríamos hacer mucho, ¿no es cierto? Entonces, es por eso la importancia, entre otras técnicas, el estudio de las resistividades a nivel del subsuelo. Hasta ahí es lo que rápidamente quería contarles. Y si es que tienen alguna consulta, al final, con gusto les ayudaríamos. Vamos a continuar con el webinar del día de hoy. La verdad, muchísimas gracias, Xavier, por tu presentación. De hecho, por favor, ténganlos todos en la mente la presentación, porque básicamente es vital todo lo que ha dicho, todo lo que ha comentado Xavier, para justamente seguir el hilo del webinar y entrarnos ahorita en todo lo que es la parte de resistividad eléctrica, ¿no? Esta parte de la presentación voy a hacer algo muy rápido al comienzo, ya que he hecho una presentación sobre mí al inicio, sobre nosotros, sobre AGI. ¿Por qué resistividad? ¿Por qué hacemos resistividad? Con un poco sobre la teoría básica, no vamos a ahondar en la teoría de resistividad como tal. De hecho, la idea es hacer esta presentación más práctica, que sea un poco más ingenieril, que vaya más a resolver problemas y que sea una herramienta para aplicar en todos los procesos que ustedes llevan a cabo. Vamos a conversar sobre los instrumentos, software y accesorios. Muchas veces dirán, ¿y por qué esto? Porque es importante al momento de diseñar un estudio y diseñar una campaña de adquisición de datos, qué tipo de instrumento voy a utilizar. Eso es fundamental. Dentro de ello, qué tipo de cables voy a utilizar, como vamos a ver más adelante, cuáles accesorios. Eso es vital. Eso entra dentro de un diseño que realmente va a permitir optimizar lo que son las adquisiciones en campo, que es nuestro siguiente punto, que son las consideraciones que debemos tener en campo una vez que ya me encuentro en sitio haciendo la adquisición de los datos. Voy a mostrar unos casos de estudios reales en diferentes aplicaciones, en este caso en particular del día de hoy, lo que son aguas subterráneas, contaminación principalmente también de las aguas subterráneas en diferentes tipos de ambientes, y luego, por supuesto, al final de todo el webinar, pues habrá una sesión de preguntas en la cual todos podremos interactuar. Bueno, sobre nosotros, AGI es una empresa, como les comentaba al comienzo de nuestra charla del día de hoy, líder en el mercado en lo que es fabricación de instrumentación geofísica por poco más de 30 años, y tenemos presencia en todos los continentes. De esta manera que en Ecuador también estamos presentes en Ecuador. De hecho, Geocam ha hecho uso de nuestros instrumentos, HidroGeocol, Geototal, así como otras empresas también en el Ecuador, pues usan nuestros instrumentos, así como universidades. Rápidamente sobre mí, ya al comienzo ya me he presentado, soy ingeniero geofísico, tengo un poco más de 20 años de experiencia en todo lo que es la parte, fundamentalmente hacer métodos de resistividad y métodos sísmicos. Cualquier información que quieran tener al respecto luego de la charla, de la presentación y quieran ahondar un poco más en el tema, pues aquí está toda mi información de contacto para aquellos que quieran tener un poco más de información, sino también en nuestra página web de agiusa.com. En la sección de blog tenemos mucha teoría sobre los métodos de resistividad, algunos webinars que también hemos realizado, de manera que allí también pueden alimentarse de más información técnica y teórica. Bien, ¿por qué hacemos resistividad? Muchas veces cuando llegamos a un estudio, usualmente la geofísica se suele en ocasiones dejar a un lado. Y realmente yendo a un efecto práctico, la geofísica puede básicamente facilitar lo que es la parte logística, puede servir como un ahorro inclusive en costos y en dinero. Básicamente todos los estudios, pienso, deben estar integrados. Todos tienen una razón de ser. Por eso les comentaba que tengan la presentación de Xavier en mente, porque si yo conozco y tengo toda la información sobre las características del sitio, conozco la estratigrafía, tengo ese conocimiento de hidrogeología de la zona, de dónde provienen los diferentes acuíferos, pues eso me va a permitir a mí hacer un diseño más óptimo, de tal manera de poder tener un control, conocer, tener un modelo del suelo y a partir de allí poder generar la logística apropiada de dónde realizar las perforaciones. Si voy a hacer un pozo para extracción de agua, ¿dónde lo voy a realizar y por qué? La mayoría de las veces esos pozos de agua son hechos, entre comillas, un poco a ciegas. Si es cierto que se evalúan ciertas características, se toman en cuenta todas las informaciones que Xavier nos ha comentado, pero normalmente tenemos variaciones laterales que pueden ser muy drásticas en mi modelo litológico. Entonces, el poder conocer exactamente dónde
poder yo posicionar un pozo para extracción de agua, o bien sea para un estudio de monitoreo ambiental, un estudio geotécnico, y poder hacer la logística de perforación, no solo me va a ahorrar tiempo, me va a ahorrar también dinero y va a facilitar el proceso, que luego me va a llevar a una mejor correlación y un mejor entendimiento del modelo que yo tengo realmente en el sitio. A partir de allí puedo también reducir el riesgo. Conociendo mi modelo litológico, en este caso lo que voy a tener son secciones de resistividad, un modelo de resistividad que, tomando en consideración todo lo comentado por Xavier, conozco la litología, tengo información, tengo una columna litroestratigráfica de la zona, tengo un modelo geológico, tengo pozos con mi muestra, mis datos duros del pozo, hay piezómetros en algún sitio, yo puedo establecer realmente una correlación y un modelo en 3 dimensiones que me van a permitir a mí mitigar los riesgos, bien sea hacia la parte civil, hacia la parte ambiental, o inclusive riesgos de dañar los propios acuíferos en el momento de realizar las perforaciones. Entonces, de tal manera que ya no va más allá del hecho de poder entonces ahora planificar la logística, voy a perforar acá, o simplemente esta área en particular no sería la más óptima para realizar una perforación, sino que también nos permite un poco ayudar a mitigar el riesgo al momento de realizar las perforaciones. Que aquí quiero hacer un punto muy importante. El realizar resistividad o realizar geofísica, por decirlo así, en un área de estudio no me va a decir ahí hay agua. Eso es un mito que tenemos, que normalmente cuando la gente dice, bueno, yo quiero buscar aguas subterráneas, haz geofísica que te dice dónde hay agua. Inclusive te dicen la calidad del agua, el color del agua, si es dulce, si es salada, si esa agua es muy excelente para la comida. Eso realmente no es así. Realmente el hacer un estudio de resistividad eléctrica lo que me va a dar a mí son el potencial de que pueda tener yo o no presencia de agua en la zona. Son potenciales, me van dando zonas en las cuales yo pudiera optimizar mi perforación para de tal manera de tener un pozo con éxito. Realmente es ese potencial el que nosotros estamos buscando. No me está diciendo exactamente allí yo tengo agua, a menos claro está. Tengo un modelo hidrogeológico en la zona, conozco muy bien, tengo una idea de las profundidades de los acuíferos y básicamente con la geofísica voy a tratar de calibrar este modelo que ya tengo en mi mente. Dentro de las aplicaciones, bueno, como vamos hoy en particular, la geofísica, en este caso la resistividad, vamos a aplicar las aguas subterráneas y también a todo lo que es contaminación medioambiental, pero las aplicaciones van muchísimo más allá. La geofísica, para mí, las aplicaciones terminan hasta donde llegue nuestra imaginación, donde nosotros podamos realmente tener una idea de dónde aplicar la geofísica bajo ciertos conceptos técnicos y teóricos, pues básicamente vamos a poder llevarla a cabo. Y claro está, siempre combinada con otros métodos, geología, hidrogeología, en el caso de geotecnia, ensayos de perforaciones, SPT, etcétera, para tener el mejor modelo final y una mejor interpretación. Vamos a entrar rápidamente, voy a mencionar de una manera muy somera sobre ciertos conceptos técnicos. Cuando voy a hacer resistividad en campo, pues ¿qué hago? Pues me llevo un instrumento, en este caso vamos a verlo más adelante, un resistivímetro, me llevo una serie de cables, me llevo 4 estaquitas, 4 electrodos de acero, que son los que vemos en este caso, ¿okay? En el cual a través de 2 de ellos voy a hacer la inyección de corriente, van a ser mis electrodos de corriente, que son denominados A y B. En alguna literatura van a verlos como C1, C2, y luego esa corriente que yo estoy inyectando en el suelo me va a generar un potencial en el cual yo voy a medir esa diferencia de potencial entre otros 2 electrodos, entre otras 2 estacas de acero. Sí, pero no ahorita, más tarde, espera. Que vienen siendo mis electrodos M y N, que también dentro de la literatura van a poder verlo en algunos casos como P1, P2, etcétera. Entonces, una vez que yo conozco la corriente porque la estoy inyectando, conozco el valor de corriente inyectado al suelo, estoy midiendo la diferencia de potencial, de tal manera que ya tengo el voltaje medido, tengo corriente, tengo voltaje, pues ¿qué más necesito? La forma en que los electrodos están conectados y colocados en campo es lo que se denomina el factor geométrico, que es la geometría como yo dispongo mis electrodos en campo. De tal manera que ya tengo la geometría, tengo la corriente, tengo el voltaje, pues básicamente a partir de allí puedo obtener el valor de resistividad, que básicamente es lo que yo estoy buscando, que es un parámetro físico de los materiales. Entonces, a partir de ese valor de resistividad, puedo empezar yo, con toda la información que ya tengo previa, a empezar a colocarles nombres a esos valores de resistividad y obtener un modelo del suelo. Fundamentalmente, la resistividad que medimos nosotros cuando vamos al campo, y esto es un punto muy importante, es resistividad aparente. Es un promedio ponderado de los valores de la resistividad bajo mis 4 electrodos, mis 2 electrodos de corriente y mis 2 electrodos en el cual estoy midiendo potencial. Cuando la resistividad aparente sería igual a la resistividad real si estuviéramos en un medio homogéneo.
Entonces, en este caso, la resistividad que estoy midiendo en el suelo, pues va a ser igual a mi resistividad real. Por suerte para nosotros y para hacernos la actividad de campo un poco más divertida, igual que el procesamiento de los datos, eso no es así. Realmente no tenemos modelos homogéneos, a menos que nos vayamos a lo mejor a una prueba de laboratorio, sino que tenemos heterogeneidades en mi modelo, cambios laterales en la litología, de tal manera que ese valor de resistividad yo no puedo hacer ninguna interpretación a partir de allí. Ese dato tiene que pasar por un procesamiento de datos a través de un software de inversión de datos y a partir de allí obtener los modelos de resistividades reales del suelo. Por tanto, vamos a ver un poco más adelante, no hagan una interpretación a partir de secciones de resistividad aparentes, porque están asumiendo que realmente todo el suelo debajo de esos 4 electrodos es completamente homogéneo. Finalmente, ligando lo que hemos conversado anteriormente, he hecho la inyección de corriente en el suelo, tengo mi diferencia de potencial y este K que viene siendo, pues lo que les comentaba antes, el factor geométrico, que es como yo los electrodos los coloco en superficie y de acuerdo a esa disposición, pues tengo una configuración geométrica. ¿Por qué el 2pi? Porque los electrodos se encuentran en superficie, estoy en una semiesfera. Si estos electrodos estuvieran dentro de un pozo bajo el agua, pues estaríamos hablando de 4pi. Pero bueno, para suerte nuestra, todo esto ya el software lo hace automáticamente. Simplemente esto es todo para efectos de consideración. Al momento de que vean la ecuación. De acuerdo a la configuración de los electrodos en campo, pues este factor geométrico me va a cambiar. Si vemos en el lado derecho, presento una serie de valores de resistividad de acuerdo a tipos de litología, rocas ígneas, calizas, areniscas, gravas, etc. Si pueden observar, estos valores se solapan. Por eso es que es muy importante lo que comentaba Xavier, tener toda la información posible del área de estudio. Si no, simplemente cuando yo tengo una sección de resistividad, puedo hablar fundamentalmente en base a lo que estoy viendo. ¿Y qué estoy viendo? Valores de resistividad. Una sección de resistividad donde puedo haber resistividades altas, resistividades más bajas, pero no puedo comenzar a ponerle nombres, porque ¿cómo sé yo que es una caliza o que no es una arenisca, o que estoy en una grava, o que es una arena que puede ser seca o húmeda? De hecho, uno de los parámetros que más afecta lo que es el valor de resistividad en el medio cuando hago un estudio es mi porcentaje de saturación del medio. Yo puedo tener, ¿recuerdan el modelo que les mostraba Xavier de un cubo con unas arenas, con unos espacios vacíos, donde se hablaba de la permeabilidad? Imagínense todos esos espacios vacíos llenos de aire. Pues el valor de resistividad allí va a ser bastante alto. Eso puede suceder, por ejemplo, en una duna. Hacen un estudio de resistividad eléctrica en una duna, en un desierto, y la resistencia de contacto y los valores de resistividad van a ser increíblemente altos. Ahora, agarren ese mismo medio y satúrenlo. Pues los valores de resistividad van a ser ahora muchísimo más bajos. Entonces, el porcentaje de saturación del medio es fundamental cuando voy a hacer un estudio de resistividad eléctrica. Allí entra también la permeabilidad, también entra, por supuesto, la porosidad del medio, la temperatura del medio, todo eso me va a afectar estos valores de resistividad. Por eso, mientras más información yo tenga, pues va a ser más sencillo empezar a colocarle nombres a estas secciones o estas capas de isoresistividad en el cual le voy a decir, esto es una caliza, esto es una arenisca, esto es una arcilla y el por qué. De allí lo vital de poder conocer y tener toda la información posible. Cuando hacemos, digamos, un estudio, recuerdan el primer modelo que vimos unas láminas atrás donde tengo 2 electrodos de corriente y luego a partir de allí 2 de potencial, pues ¿cómo hago yo para profundizar? Y entonces puedo hacerlo de muchas maneras. En este caso, lo que denominados sondeos eléctricos verticales, que son estudios en una dimensión, pues básicamente la variable que estamos tomando en consideración es en función de Z, en función de la profundidad. Por tanto, X y Y vienen siendo perpendiculares e infinitas a lo que llaman al plano. De manera que aquí lo que estamos es proyectando un modelo de 3 dimensiones en una sola dimensión. Para ello, los sondeos eléctricos verticales, por tanto, tienen consideraciones muy especiales. Una de ellas, se asume que es un modelo de capas planas horizontales, como el modelo que se encuentra acá. Luego, ¿qué es lo otro que asumimos? Si ven, estas capas, pues son homogéneas. Las variaciones que yo tengo laterales en estas capas realmente son muy pocas, no debe haber mucha variación lateral. Y lo otro que estoy asumiendo es que no tengo topografía. Entonces tiene que ser una topografía en superficie plana, las capas tienen que ser planas y cada de estas placas tienen que ser homogéneas. Realmente esto ocurre muy poco en la vida real. Sí es cierto que hay ciertas zonas, en algunas zonas aluviales o algún otro tipo de estructura, donde podemos tal vez presentar modelos similares a estos, ¿ok? Pero normalmente, ¿qué es lo recomendable? Y por eso es que de allí nace la necesidad de hacer estudios en 2D y en 3D. Porque usualmente tenemos variaciones laterales, esto no es tan bonito como lo vemos en esta gráfica, sino que podemos tener pliegues, fracturas, diaglasas, realmente esto puede, acuñamientos, aquí puede haber de todo en un modelo litológico en el subsuelo. ¿Cómo profundizo yo cuando quiero ir en profundidad en un sondeo eléctrico vertical?
Si es un estudio tipo Schlumberger, por ejemplo, M y N quedan fijos y voy abriendo A y B. A medida que abro A y B, pues básicamente voy profundizando y voy entrando más en profundidad. Luego cada uno de los arreglos tiene ciertas condiciones especiales porque M y N en un momento dado tienen que abrirse también. Pero bueno, ya que estaríamos en otro tema más adelante, de ser así, en otro webinar ya más aplicado a los diferentes tipos de arreglos y la explicación de cada uno de ellos. ¿Ok? Muy importante lo que yo les comentaba sobre las secciones resistidas aparente. Cuando hacemos un estudio en una sola dimensión, un sondeo eléctrico vertical, vamos a tener una curva de resistividad aparente. Esta curva suele graficarse en un gráfico log-log y normalmente son estos puntos que vemos en negro que se les solapan encima otra línea roja punteada. Mi gráfico de resistividad aparente son los puntos negros y la línea roja punteada es el modelo teórico, el cual se ajusta a este modelo traído de campo. A partir de este ajuste aquí, estos datos de campo pasaron por un proceso de inversión, es que yo puedo obtener mi modelo de resistividad en el suelo en profundidad, no antes. Entonces, muchas veces, ¿qué se suele hacer? La gran mayoría de las veces, ya he visto eso y es un error, es interpretar a partir de mi sección de resistividad aparente. Puede que tenga la coincidencia de que el modelo de resistividad aparente, a lo mejor al hacer la interpretación, según el modelo litológico que tenga, me coincida más o menos con mi realidad, con lo que tengo realmente en campo. Pero lo ideal es que este modelo de resistividad aparente pase por un proceso de inversión de datos para poder a partir de allí sí interpretar y tener una sección de resistividad de datos reales. Es muy importante saber que aquí estoy básicamente llevando un modelo de 3 dimensiones y lo estoy comprimiendo en una sola dimensión. Por tanto, los sondeos eléctricos verticales, otro que tienen en consideración es que pueden haber múltiples respuestas para un mismo dato. Es decir, yo en esta curva de resistividad aparente puedo hacer diferentes modelos que se ajusten a mi curva de resistividad aparente de campo. ¿Cuál sé yo cuál es el correcto? Lo que comentaba Xavier, lo que mejor se ajusta a mi modelo conceptual que yo tengo de mi área de estudio. Entonces, para poder determinar cuál de los diferentes modelos de resistividad aparente en un sondeo vertical pudiera ser el que más se ajusta a mi realidad, es el que más tiene coherencia y el que más tiene correlación con la información de sitio. Pero digamos que ahora, pues justamente quiero hacer, que es un poco este caso en particular de estudio de este webinar, estudios en 2 dimensiones. Es el mismo principio que lo comentábamos anteriormente. Tengo 2 electrodos que inyectan corriente, otros que inyectan, que van a medir la diferencia de potencial generada por esa corriente. Y al final, ¿qué voy a hacer? Voy a moverme a lo largo de mi área de estudio. Ya no solo voy a buscar en profundidad, sino que también en la lateral. Como vamos a ver más adelante, para ello vamos a utilizar, a conectar cables multielectrodos. Estos cables multielectrodos me van a permitir medir y tener una distribución de puntos de resistividad de mediciones en el subsuelo, que más adelante voy a luego hacer la inversión de los datos y a partir de aquí obtener unas secciones de resistividad reales, como vamos a ver en los diferentes casos de estudio. Es muy importante al momento de planificar un estudio qué tipo de arreglo voy a utilizar. Aquí tengo los más comunes, tal vez me faltaría por agregar aquí el polo-polo, que es de los conocidos, entre ellos el arreglo tipo Werner, el arreglo Schlumberger, el dipolo-dipolo, el polo-dipolo. Aquí agregué uno más, que es el arreglo gradiente, muy importante, por ejemplo, cuando se tienen instrumentos multielectrodos, ya que me permite medir muy rápido, y es como una mezcla entre el Schlumberger y el Werner, pero que me permite medir en multicanal. Vamos a ver más adelante qué es eso, qué significa multicanal. Y le agregué un arreglo que es muy poco común, utilizado, que es el arreglo bipolo-bipolo, es el cual es el más recomendado cuando se van a hacer estudios en pozo. Cuando quiero hacer un crossover hole, pues lo ideal es hacer un bipolo-bipolo. ¿Y por qué? Porque si observan los electrodos de corriente, yo tengo el A en un pozo y el B en el otro pozo. La corriente viene en ambas direcciones. Por tanto, mi relación señal-ruido es mucho más fuerte, la fuerza de mi señal es más fuerte y la calidad de los datos es mucho mejor. ¿Pudiera ser un dipolo-dipolo? Pues sí. El problema es que los datos van a ser mucho más ruidosos, la relación señal-ruido va a ser más ruidosa y para un estudio de pozo realmente el dipolo-dipolo sería el que menos le recomendaría para realizar. El más recomendado sería un bipolo-bipolo. Ahora bien, estoy en tierra y voy a hacer un estudio de tomografía en tierra, como vamos a ver más adelante. Eduardo, ¿cuál sería el mejor arreglo que nos podrías tal vez recomendar? Yo les diría el dipolo-dipolo. La razón fundamental es el que tiene la mejor resolución lateral de todos los arreglos. Y este caso un poco idílico que vimos al principio de capas planas, homogéneas, en un medio completamente perfecto,
pues realmente se da muy poco en la vida real. Normalmente tengo muchas variaciones laterales. Estos acuíferos pueden estar en zonas de fallas, en zonas de fractura. Si estoy en un medio kárstico, pues más complicado todavía aún. Entonces el dipolo-dipolo es el que me permite poder resolver y tener la mejor resolución lateral. ¿Cuál es la debilidad del arreglo dipolo-dipolo? Su pata coja, que es el que tiene la relación señal-ruido más débil de todos. Por tanto, necesito tener una muy buena señal para también tener una muy buena calidad de datos. Ahora, quiero hacer un estudio en 2D, estoy en un modelo de capas planas relativamente homogéneas, pues por supuesto que el Werner o el Schlumberger funcionarían bastante bien, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el Werner tengo una resolución de ruido muy fuerte y su resolución en la vertical, el contacto, el poder discretizar en capas en la vertical, pues el Werner me ofrece una respuesta mucho mejor que el dipolo-dipolo. Sin embargo, el Werner es el que tiene la peor resolución lateral de todos los arreglos. Entonces, si estoy en un modelo o en un sitio donde tengo variaciones laterales muy grandes, lo peor que yo voy a poder hacer es hacer un Werner, porque me voy a saltar todas las fracturas. Todas las fallas me las voy a pasar por encima y no voy a ver ninguna. Entonces, en este caso, a veces decimos, pero es que la geofísica no sirve o no dio los resultados que yo esperaba. No, posiblemente no utilizamos el arreglo apropiado, no utilizamos el método apropiado. Entonces, por eso es que es importante conocer el sitio, tener información de mi modelo para a partir de allí hacer el diseño que mejor se ajuste a ese modelo que yo quiero realmente obtener finalmente. Aquí le muestro en el caso 2D por qué no hacer interpretaciones a partir de secciones de resistividad aparente. Estos son modelos sintéticos generados, muy sencillos, digamos un pequeño cubo. Vamos a decir que esto es una cavidad rellena de agua, ¿ok? Por los valores de resistividad. Si yo hiciera un dipolo-dipolo, esta sería mi respuesta de mi sección de resistividad aparente. Si hago un Werner, pues aquí me parece otro modelo completamente diferente. Si hago un Schlumberger, vean la respuesta del valor de resistividad, la sección de resistividad aparente. Y esto es una combinación de todos. De tal manera que es imposible y no es para nada recomendable hacer una interpretación de datos a partir de secciones de resistividades aparentes. Por tanto, los datos siempre deben ser procesados para a partir de allí obtener una sección de resistividad real. Ok, ya definí qué tipo de arreglo voy a utilizar. Digamos que voy a hacer un dipolo en campo. Conozco la profundidad de investigación porque he hecho algunos modelos tal vez sintéticos que puedo también realizar y tener una idea. Conozco la geología del sitio, tengo un modelo hidrogeológico. Ya Xavier me ha asesorado y me ha pasado toda la información hidrogeológica del medio. Digo, vale, ahora me toca a mí definir qué tipo de instrumentos voy a utilizar. ¿Voy a hacer solamente sondeos eléctricos verticales para profundidades en torno a 100 metros? Pues no me voy a complicar con un equipo extremadamente grande, pesado, con muchos accesorios, que realmente va a complicar mi logística de campo. Para ello, por ejemplo, hay instrumentos, en el caso nuestro tenemos el Mini-STEAM, que solamente se llevarían este equipo a campo. Esto sería todo, más los cables para hacer los sondeos eléctricos. De manera que prácticamente, dependiendo del estudio, 1, 2, 3 personas pueden hacer la adquisición de datos. Entonces, dependiendo del tipo de estudio, la profundidad de investigación, pues determino qué tipo de instrumento me voy a llevar. Por el contrario, voy a hacer una tomografía en 2 dimensiones, pues ya tengo que ir a un instrumento donde yo tenga, en este caso los resistivímetros, en el caso nuestro serio, nuestro SuperSTEAM, donde tienes transmisor, donde tienes receptor, tienes mucho más potencia, donde a ellos le vas a conectar un tipo de cables multielectrodo, ¿ok? Dependiendo del tipo de la zona de estudio, estoy en un ambiente muy corrosivo, pues entonces ya no utilizaría takeouts o estos electrodos de acero inoxidable, ya pasaría a ser a electrodos de grafito para evitar que se vaya a corroer el takeout del cable y por consiguiente tengo ruido en mis datos, problemas en las señales, relación señal-ruido muchísimo más débiles, ¿ok? Luego, ¿qué tipo de caja conmutadora switchbox? ¿Qué es esto? Pues la caja conmutadora es la que se encarga de hacer todo automático por mí. Básicamente yo conecto todo en campo, le cargo un protocolo de medición al equipo que le digo cómo hacer los datos y la caja conmutadora se encarga de cambiar estos electrodos que vimos en las primeras láminas. El de corriente los mueve, el de los potenciales los mueve, todo de manera completamente automática. Yo simplemente estoy viendo en una pantalla la sección de resistividad aparente a medida que voy tomando los datos. Pero también puedo hacer estudios, por ejemplo, de monitoreo ambiental en el mar. Yo puedo tener, por algún motivo, alguna fuente de contaminación que me está yendo hacia ríos, hacia lagos, hacia mares, me pueden estar contaminando lodos, me pueden estar contaminando los sedimentos. Entonces, en este caso, vale, entonces tengo que hacer un estudio marino. Pues allí, ¿qué instrumentación voy a necesitar? Pues sería el mismo instrumento de resistividad, pero ahora necesitan un cable marino.
que puedan colocar bajo del agua, también con electrodos de grafito, que ese cable en un momento dado pueda ser inclusive alado, desplazado, para hacer tipo de slide-alongs, que van haciendo mediciones bastante largas para poder mapear todo un área, todo un cuerpo sedimentario que potencialmente haya sido contaminado. Voy a hacer estudios más bien de potencial espontáneo. Vamos a ver un ejemplo muy bueno adelante, o polarización inducida, donde son estudios por contaminantes, digamos, por hidrocarburos. Pues entonces, nosotros hemos patentado una tecnología que denominamos electrodos activos, adelante un poco más se lo enseño más grande, donde inyectan corriente por las estacas de acero, pero miden los valores de resistividad y cargabilidad directamente en un electrodo no polarizable. Por tanto, los datos son mucho más limpios, la señal es mucho más clara y más aún los datos de polarización inducida. Y luego definir qué tipo de software voy a utilizar. El estudio va a ser en 1D, 2D, 3D. Voy a hacer monitoreo. Entonces, si voy a hacer monitoreo, necesito los módulos de lapso de tiempo, porque quiero ver cómo me cambia el porcentaje de resistividad a lo largo del tiempo. Entonces, necesito estar seguro que mi software pueda manejar estos cambios, lo que se denomina el time lapse del monitoreo de los cambios de los valores de resistividad a lo largo del tiempo. Estos son los electrodos, lo cual denominamos nosotros pasivos, porque van conectados a una caja conmutadora, pero lo importante de esta imagen como tal es que el electrodo, el takeout, tiene que estar sumamente firme y bien sujeto a la estaca. No puede quedar bailando, no puede quedar suelto. Y muchos dirán, ¿y por qué eso? Porque eso me va a introducir ruido a mis datos. Las resistencias de contacto, que es la resistencia entre mi estaca y el suelo, por ejemplo, me van a ser un valores difíciles de definir, me van a cambiar, me pueden subir muchísimo en un momento dado, lo cual va a implicar poca corriente inyectada y problemas en mi señal. Entonces, mientras más firme yo pueda tener mi takeout y mejor sea la conexión, pues muchísimo mejor. Este es el caso de los electrodos activos que les comentaba anteriormente para que puedan verlo en una imagen más grande. Esto es lo que sería enterrado en el suelo. Aquí inyecto yo corriente y en el mismo takeout, entonces estoy midiendo yo resistividad y cargabilidad. Es la forma de medir ambos de la manera más limpia posible a través de este tipo de tecnología, por ejemplo. Bien, vámonos directo a las consideraciones en campo. Voy a hacer un sondeo eléctrico vertical para exploración de aguas subterráneas. Ya definí, en el caso de los sondeos eléctricos verticales, pues es mucho más sencillo definir el arreglo. Puedo utilizar un Schlumberger, un Werner Schlumberger, que finalmente se termina haciendo algo similar a esto, o un Werner como tal. Para ello justamente necesito solamente mis 4 electrodos, el instrumento, el resistivímetro, 2 estacas de corriente y 2 estacas de potencial. Si, como ven, salen cables de corriente y luego salen los cables de potencial. Normalmente se suele hacer por convención que los cables de corriente sean diferente color que los cables de potencial, de manera que en campo sea mucho más fácil de identificar, evitar confusiones y también por un tema de seguridad. Igual los cables, los colores de los cables del M y el N, ¿ok? Va a permitir mucho más fácil evitar errores humanos al momento de cambiar las estacas en campo. De manera que aquí yo tomaría un primer dato, abro mis estacas a B, tomo la otra medición para ir más profundo, vuelvo a abrir a B, voy más profundo y así sucesivamente. ¿Qué es lo otro que pueden hacer? Marcar directamente en los cables las distancias a las cuales van a abrir los electrodos. De manera que luego es más fácil en campo la logística de adquisición de datos. Simplemente extiendo mi carrete hasta que encuentre esa posición donde va a ir el electrodo y allí hago exactamente mi conexión. Lo mismo para M y N en el caso de, según tipo de arreglo, en que estas tengan que ser desplazadas. Aquí hay algo muy importante, es que se observa la batería está en el suelo. Esto no lo hagan por 2 razones fundamentales. 1, la batería se descarga más rápido. Y 2, estoy generando yo mismo ruido a mis datos, ¿ok? Es verdad que tengo pequeñas descargas aquí, pero estoy generando ruido en mi señal. Entonces, en ambos casos no me conviene, ni que la batería se me descargue más rápido, ni que yo mismo me esté generando ruido a mis datos. ¿Okay? Igual pueden generar diferentes tipos de arreglos de acuerdo a la profundidad de investigación. Pueden tener unas aperturas mucho más grandes o mejorar su resolución y utilizar aperturas mucho más pequeñas. Este es el mismo caso que le mostraba anteriormente. Una vez que yo tengo mi sección de datos, pues tengo que pasar por un software de procesamiento e inversión de datos para obtener mi sección de resistividad finalmente invertida en una sola dimensión. En el caso del 2D, de 2 dimensiones, pues ¿qué tengo que considerar en campo? Que yo tengo que tener ahora mi resistivímetro, lo cual va acompañado de la caja conmutadora, que es la que yo les comentaba, que hace todos estos cambios de manera automática en los electrodos. Este sería el cable multielectrodo que iría conectado a mi caja conmutadora. Si observan, básicamente hago toda una primera conexión en campo y luego ya me olvido. El instrumento automáticamente va haciendo los cambios de los electrodos de una manera automática y voy a tener una sección de resistividad en profundidad. Si observan aquí, ya la batería se encuentra sobre una superficie aislada, lo cual sería lo óptimo a realizar.
muchas veces me han hecho esta pregunta, Eduardo, ¿qué me conviene o qué es mejor? ¿Un equipo de un canal o un equipo de múltiples canales? Los instrumentos son exactamente los mismos, tienen el mismo transmisor, el mismo receptor, son el mismo equipo. Solo que un equipo tenga un canal, ¿qué significa? Que por cada inyección de corriente toma un dato. Que un equipo sea multicanal, digamos por ejemplo, 8 canales, como en el caso nuestro del Super Steam R8, que por cada inyección de corriente tomo 8 lecturas al mismo tiempo. Entonces, ¿en qué me beneficia eso? Que en campo mido muchísimo más rápido. Digamos que para un estudio de 56 electrodos demoro cerca de 2 horas en tomar toda la adquisición en un dipolo-dipolo, y con un equipo de 8 canales poco más de 20 minutos. Entonces, si yo tengo una campaña muy grande, tengo que realizar muchas líneas en campo y quiero estar la menor cantidad de tiempo en campo posible, pues un equipo multicanal es de gran ayuda. Si realmente lo que voy a hacer es una línea por día y eventualmente tengo un estudio muy grande, de poca envergadura, pues un equipo de un solo canal me podrá funcionar perfectamente bien. ¿Ok? Topografía. Esto es algo realmente vital. Muchas veces se suele ir a campo, se toma la adquisición de datos. ¿Alguien me dio la topografía? No, ¿para qué? Pues realmente estas secciones que estamos viendo aquí son el mismo set de datos. La primera está hecha la inversión de los datos, incluyendo la topografía, y en la segunda no se ha tomado en cuenta la topografía en lo absoluto. Si observan, aquí tenemos una anomalía, el cual se denomina, básicamente es un artefacto, porque esto puede ser una tubería de agua de metal que le lleva agua no solamente a Ecuador, sino a toda Sudamérica. Si observan el tamaño de envergadura, básicamente esto no existe. Esto es un problema geométrico producido por no haber tenido en consideración la topografía. Entonces, el no tener en cuenta la topografía me va a generar secciones de resistividad, las cuales los cuerpos o las anomalías que allí están presentes realmente no existen, no están allí. Entonces, muchas veces, oye, mira lo que tengo aquí, tremendo acuífero, voy a perforar, o mira, aquí está la tubería de agua que yo estaba buscando y no la encontré, y solemos decir, ay, pero es que hubo un problema con la geofísica otra vez no funciona, y no, que básicamente nadie tomó en cuenta la topografía. Entonces, la topografía es vital para cada uno de los estudios que se vayan a hacer de resistividad. Bien, vamos a entrar directamente un poco en los casos de estudio, en las aplicaciones. Este básicamente es un modelo de estudio realizado en Texas, es una zona carbonática. Básicamente en zonas carbonáticas lo que estamos buscando, si recuerdan también un poco el modelo que mostraba Xavier, donde teníamos un cuerpo con diferentes como fracturas, diferentes líneas, pues eso es lo que vamos a estar buscando en un modelo carbonático. Estas básicamente son zonas de fractura, las cuales son zonas de menor resistividad que el medio, que el entorno, donde yo tengo mi caliza, esa caliza al estar fracturada, yo tengo esa porosidad secundaria llena con fluido, llena con líquido. Eso va a hacer que la resistividad en particular me disminuya en esa zona. Entonces, ese va a ser mi zona objetivo. A mi zona a perforar, en una zona de caliza, en una zona carbonática, voy a estar buscando zonas de fractura en donde poder realizar realmente la perforación, y zonas donde yo tenga este contraste de resistividades, donde yo tenga mi valor de resistividad bastante más bajo, por ejemplo, que el entorno al medio, lo cual pudiera, no quiere decir que tenga agua, porque pueden ser arcillas que estén ocupando también estas fracturas, ¿ok? Pero pudiera haber agua en estas zonas de fractura. Realmente aquí, en este caso de estudio en particular, se están extrayendo 100 galones por minuto para este caso de estudio. Pero ¿qué es lo otro también importante? Al realizar estudios de resistividad eléctrica también estoy evaluando zonas de oquedades, zonas con cavidades, con huecos. Porque si yo paro aquí en mi taladro, puedo correr un riesgo donde el taladro colapse. ¿Se acuerdan lo que conversábamos en las láminas para evitar el riesgo? Pues imagínense que yo no tengo absolutamente idea de nada de esto. Entonces voy a ciegas a mi zona de estudio, paro aquí mi taladro y digo, bueno, vamos a perforar aquí porque geográficamente la zona, la información que tengo, me dice que este lugar es muy óptimo para perforar. Y apenas paro, coloco mi máquina, coloco mi taladro, empiezo a perforar y la zona colapsa. Puedo estar en un sinkhole, parado sobre un sinkhole a punto de colapsar y realmente no conocer que eso está allí sucediendo. Entonces, no solamente me permite estimar las zonas más óptimas para perforar, sino las zonas de riesgo a evitar. De tal manera que es muy importante, si correlaciono todo esto con la información de estudio, pues puedo llegar a tener el menor grado de incertidumbre al momento de realizar mi perforación y obtener el éxito para la extracción de agua. Este caso de estudio en particular, a mí me gusta mucho, de hecho lo muestro muchísimo de mis webinars, aparte de ser casi 400 metros de profundidad de investigación, aquí en superficie se nota, en este caso porque tengo la información, pero hay un primer acuífero.
Este primer acuífero realmente está muy bien marcado y la razón fundamental de ello es porque ese acuífero está salinizado. De hecho, si observan los valores de resistividad aparente están en el orden de los 4 ohmios metros. Entonces, es muy raro encontrarnos un acuífero con esos valores de resistividad. Normalmente pueden ser que estén salinizados, una zona muy mineralizada, va a depender un poco de la litología que tenga yo en el medio, ¿ok? Del contraste de resistividades. Pero normalmente acuíferos con esos valores de resistividad ya me dan a la duda que pudiera estar o contaminado o que pudiera ser un acuífero salinizado. En este caso en particular se perforó y efectivamente se verificó que era la presencia de agua, de agua salobre, y la idea justamente es ir más allá. Por eso se hizo este estudio hasta casi 400 metros de profundidad, donde se lograron establecer 2 zonas. En este caso no voy a hablar de litología, hablemos de unas discordancias eléctricas que pudieran estar asociadas a zonas de fractura, evidentemente. Se hizo la perforación en esta zona y actualmente se está extrayendo en profundidad agua completamente dulce, potable, fresca. Entonces, básicamente lo que busco es irme a más profundidades, voy a buscar zonas de fallas, zonas de fracturas en las cuales establecer dónde puedo realizar mi perforación. ¿Okay? Entonces, lo otro que me permite establecer un estudio de resistividad eléctrica es diferentes acuíferos, diferentes profundidades. Y lo otro que me permite diseñar mi pozo. Yo no quiero poner este acuífero en contacto con el otro que está en profundidad. Si este acuífero está contaminado, pues voy a contaminar también el otro acuífero que se encuentra más abajo. Entonces, es muy importante, aparte de ello, la sección de resistividad. Yo tengo todo mi modelo ya hidrogeológico de la zona, ya tengo una perforación evidentemente hecha, pues me permite a mí diseñar mi pozo de tal manera de que no vaya a contaminar potenciales acuíferos que pueda tener yo en profundidad. Esto es otro modelo en unas zonas de fractura. En estos pozos que se hicieron en esta zona salieron completamente secos. Efectivamente, estos pozos estaban realizados en roca. Si podemos observar, son zonas de resistividad bastante más altas. Y luego en zonas en las que al final se determinó una zona de fractura bastante grande, fue donde se colocaron otras 2 perforaciones en la cual ahorita hay una gran producción de agua subterránea y se pudieron realmente extraer realmente la mayor cantidad de agua posible. Justamente lo que estamos buscando nosotros son estos contrastes. Tengo unas primeras capas, en este caso son zonas arcillosas o pueden ser limos, sedimentos de grano fino, que me dan valores de resistividades bastante más bajos. Luego voy a tener un tope que en este caso pudiera ser mi tope rocoso, mi basamento, y una zona de fractura que va a ser mi zona de interés a perforar. No me está diciendo allí hay agua, pero en todos estos casi 300 metros de profundidad, 300 metros de longitud de línea, el poder decir, oye, posícionate y párate aquí, ya me da una información bastante valiosa, ¿ok? Porque me está dando el lugar potencial donde yo pudiera encontrar agua, ¿ok? No me está diciendo que hay agua como tal, pero el modelo me dice, mira, este pudiera ser la zona con mayor potencial, con mayor posibilidad de que si perforas, tengas agua. Si allí no hay, pues no hay en ningún otro lado de esta zona en particular, ¿ok? Este es otro modelo muy interesante, lo cual mencionaba, por ejemplo, también Xavier, hablaba un poco de los paleocanales. Aquí yo tengo una primera capa en superficie, ¿okay? Donde tengo resistividad bastante baja que pudieran estar asociados a presencia de granos finos, en este caso pudieran ser arcillas. Luego tengo mi roca y tengo un paleocanal en el cual se ha perforado y se están extrayendo actualmente 4.000 litros por hora de este paleocanal en particular. ¿Qué es lo bueno un poco de este acuífero? También se pudiera hablar, tengo en este caso como un acuífero confinado, porque tengo un muy buen sello en la parte superficial, lo cual es un acuífero muy bueno para extracción de agua potable. Luego tengo otra roca que aparentemente se ve muy sana, no tengo variaciones importantes en los valores de resistividad. Si aquí tuviera variaciones bastante notables, pudiera a lo mejor asumir que esta roca pudiera estar fracturada, meteorizada, lo cual ya allí ya entro en otro nivel de modelo de interpretación, pero en este caso en particular pareciera ser un muy buen paleocanal y una zona ideal realmente para, en este caso, poder hacer un pozo. ¿Voy a perforar en este otro lado que aquí en particular? Pues evidentemente no. Entonces, esta sección de resistividad no me está diciendo, aquí hay agua, sino que si yo tengo un modelo litológico en la zona, sé que en las zonas hay varios canales, sé que hubo meandros, etcétera, que yo pudiera de alguna manera inferir el tipo de litología que tengo, pues básicamente esta sería la mejor zona para perforar, ¿ok? Otra zona, aquí en este caso es una fractura, justamente estoy buscando un modelo o acuíferos que están asociados a zonas de fracturas o fallas, pues no voy a colocar mi pozo básicamente aquí. En este caso, si puedo irme a mayores profundidades, pues mucho mejor para poder estimar el buceamiento de la falla, tratar de ver y modelar esta falla, sino irme un poco más atrás
y tratar de ir en profundidad, básicamente hasta dónde pudiera estar mi plano de despegue, mi comienzo de este acuífero, para poder extraer la mayor cantidad posible de agua de él. Y no, ok, aquí tengo la fractura, pues voy a perforar aquí. Pues no, lo ideal es irse un poco más allá con mi perforación y tratar de buscar esta falla en profundidad. Esto es un ejemplo muy bueno de un palo canal mapeado en un 3D. Este fue realizado en Estados Unidos. Hay muchas zonas de Estados Unidos, por ejemplo, donde habían ciertos manantiales o surgencias de agua. Estas solían protegerse porque de allí iba la comunidad a tomar el agua potable. Entonces, básicamente la idea era, bueno, ¿y esta agua de dónde viene? Pues hemos hablado de estudios en 2 dimensiones. ¿Se recuerdan este caso de este paleocanal? Pues básicamente esto fue un corte que se hizo en 2 dimensiones. Ahora, si yo quiero modelar la geometría de ese paleocanal, pues lo ideal sería hacer entonces un estudio en 3D. En este caso es un 3D real y se observa, se ha podido básicamente mapear bastante bien la geometría del paleocanal. La ventaja del 3D es que si yo hubiese hecho solamente esta línea, yo no sé si el paleocanal viene desde aquí, viene por acá, no tengo idea de la dirección, de la geometría, de la forma de este paleocanal. La ventaja de hacer ahora estudios en 3 dimensiones, que pueden ser hechos también, por ejemplo, a partir de múltiples líneas paralelas, es que me permite tener un mejor modelo del acuífero, si en una zona de fallas o fractura, poder modelar mejor mi zona de falla o de fracturas. La siguiente lámina las traje en consideración, básicamente de lo importante que es en campo estar pendiente de qué nos vamos a encontrar. Muchas veces nosotros llegamos con un set de datos a la oficina, se la damos al procesador de datos y le decimos, venga, vamos a hacer magia. ¿Ok? Y usualmente, ¿qué ocurre? Digamos que el procesador, yo tengo esta sección y a lo mejor pudiera decir, oye, mira, si voy a perforar, voy a a lo mejor conseguir agua aquí o posiblemente en esta zona, pues tal vez me iría a perforar aquí, esto puede ser roca. Y resulta ser que esto fue un estudio que se hizo en la Universidad Católica en Lima, en Perú. Esta anomalía alta se refiere porque el primer electrodo está básicamente pegado a la estructura del edificio. Lo que estoy viendo son las fundaciones del edificio. Y esto otro que vemos acá, de resistividades más bajas, pues no es más que las raíces de los árboles que se ven en esta foto. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si yo quiero hacer una muy buena interpretación de los datos, mejorar mi interpretación, pues cuando vaya a campo le tengo que sacar fotografías hasta los pájaros que se encuentran por allí volando, tengo que anotar todo lo que yo estoy viendo, tengo que tener muy buena información de todo, porque a mí me entregan esta sección y yo no tengo para nada esta imagen. Nunca me hubiese imaginado que estos valores de resistividad están asociados a la presencia de las raíces de estos árboles. ¿Okay? Ese es un poco el mensaje, que al momento de hacer interpretación podemos cometer errores si básicamente voy a campo a ciegas, tomo, mido, me paro y me voy. Tengo que levantar la cabeza y tengo que ver qué hay en mi entorno, qué hay en mi alrededor. Y anótenlo todo, porque eso al final le puede ser de gran ayuda para poder realizar una interpretación de datos. Lo mismo aquí, en este caso de la línea, traje esto como colación. No se ve muy bien, pero que hay una línea de resistividad hecha cerca de esta cerca. Y esta reja tiene una base de concreto, al igual que las puertas. Y básicamente aquí lo que estoy viendo son las puertas de la cerca y esto otro que estoy viendo aquí es la base de concreto de la cerca. Básicamente esta cerca me enmascaró toda mi sección de resistividad. Tomé mis datos, no hice ningún control de calidad en campo, me fui a la oficina y cuando llegué me di cuenta que la sección básicamente no puedo interpretar nada de allí, más lo magnífico que quedó la cerca en la forma en la que lo hicieron. Entonces, es muy importante que nos alejemos de estas estructuras. Y allí, bueno, dos datos importantes. Básicamente, en concreto, en resumen, ¿cuál va a ser la profundidad de investigación entonces en un estudio, Eduardo? Aproximadamente un 20% de la longitud de mi arreglo, de mi línea. Digamos que mi línea tiene 100 metros de longitud, pues puede llegar a unos 20 metros de profundidad. Realmente el rango está entre un 15, un 25%. Va a variar de las condiciones de sitio, si es más conductor, menos conductor, etcétera. Pero como regla de dedo promedio, aproximadamente un 20% de la longitud de mi tendido. Eso me afecta igual de manera lateral, porque se observa en la línea, se encuentra acá, no está sobre la cerca. Entonces, ¿por qué la cerca se proyecta sobre mi línea? Porque aproximadamente un 10 a 15% hacia los lados. Recuérdense que es un campo en 3D. Todo lo que yo tengo allí, de 10 a 15% de la longitud de la línea, se va a ver proyectada en mi sección de resistividad. Por eso que también tenemos que alejarnos de ciertos cuerpos, ¿ok? Este es el caso en un dique, en una presa. Esto es una fractura que se mapeó, está muy bien hecha.
Realmente esta sección de resistividad se ve muy bien la fractura y la infiltración a través de este dique. ¿Por qué traje esto a colación? Porque esto puede ser, por ejemplo, un tranque de relaves en una mina y yo puedo estar contaminando completamente un área de estudio. También que yo puedo mapear y puedo monitorear si estos tranques se están contaminando, si tengo fugas o fracturas en el dique, si esta fuga viene por debajo del tranque, si esta pluma de contaminación, cuál es la dirección preferencial de flujo y si está asociada a una fractura, por ejemplo, en este caso en particular de un dique. Cuando hacemos diseños en 3 dimensiones, podemos hacerlo de 2 maneras. Uno, lo que llamamos estudios en 3D reales, la cual yo tomo mi cable y voy como serpenteando el cable, pero si observo, cuando voy a hacer la medición, voy a medir en todas las direcciones. Por eso se llama 3D real. Porque mido no solo a lo largo de la línea, sino en todas las direcciones. De tal manera que si tengo un área con mucha anisotropía en el medio, pues hacer este tipo de estudio 3D es lo más ideal. Pero también puedo hacer estudios de 3D a partir de múltiples líneas paralelas. ¿Qué es lo indicado? ¿Cuál sería el espaciado entre las líneas? Máximo, recomendado, puede ser más, sí, 2 veces el espaciamiento entre los electrodos. Digamos que yo tengo mis electrodos a 10 metros de espaciado, pues las líneas pueden estar hasta unos 20 metros de espaciado entre sí. De esta forma puedo generar yo un arreglo en 3 dimensiones y puedo tener un modelo en 3D de mi área de estudio. Digamos que esto es un área contaminada, entonces yo puedo aquí básicamente ver cuáles son la contaminación, estimar profundidades a la cual esta contaminación ha llegado, inclusive establecer volúmenes, direcciones preferenciales, zonas secas a la cual, por ejemplo, la contaminación básicamente en sí no ha llegado y poder establecer también zonas de volumen. Bueno, un proceso de remediación, yo puedo conocer hasta dónde ha sido el alcance de mi contaminación y luego hacer lo que mencionaba antes, un time lapse, hacer un monitoreo en el tiempo, repetir el mismo estudio en 3D y ver cómo esta pluma de contaminación va a ir disminuyendo a medida que el proceso de remediación ha ido siendo efectivo. Cuando hablo de time lapse, básicamente es esto, lo quise hacer para un poco más gráfico. Igual esto es un modelo sintético, digamos que yo tengo aquí un flujo, una infiltración que puede ser de agua o de un contaminante y básicamente lo que voy viendo es el cambio de los porcentajes de la resistividad o conductividad a lo largo del tiempo. Voy viendo cómo mi pluma de contaminación va aumentando o mi infiltración va aumentando. Si estoy en un proceso de remediación, pues sería lo contrario. Digamos, ya tengo el área contaminada y luego voy viendo cómo esta agua, este proceso de remediación va siendo cada vez más efectivo. Eso se realiza a través de los denominados estudios a lo largo del lapso del tiempo. ¿Okay? Esto es un ejemplo práctico hecho en una pila de lixiviación, digamos, pudiera ser un vertedero también, por ejemplo, donde en este caso en particular se trató de aumentar la conductividad del medio para extraer en este caso el mineral. Y luego a través del time lapse se pudo verificar cómo aumentó la conductividad en estas zonas, que eran zonas secas, en un 50%, mejorando mi lixiviado. Me lo llevo a la contaminación, pues tengo una zona contaminada y quiero hacerlo de aquí, me voy a la parte al revés. Y aquí tengo básicamente pozos, donde lo que estoy yo es extrayendo esa contaminación y mi idea es aumentar el grado de resistividad en el medio, que quiere decir que estoy haciendo un proceso de remediación lo bastante efectivo. Puedo hacerlo también en pozos, que sería mi caso ideal. Yo puedo tener una zona contaminada o monitorear un área a través de pozos. Aquí en este caso es una infiltración de agua. Los estudios de pozos, la ventaja es que tengo la mejor resolución que pueda haber. Cuando hago un estudio de resistividad en superficie, la resolución se va perdiendo con la profundidad y eso hay que estimarlo. En un estudio de pozo, la resolución es la misma desde arriba hasta abajo. Entonces, digamos que ustedes tienen los electrodos a 50 centímetros de espaciado, pues van a tener 25 centímetros de resolución desde arriba hasta el final. De manera que el estudio con mejor calidad y resolución posible podría ser a través de un estudio de pozo. Pueden hacer también estudios de potencial espontáneo, donde yo tengo un flujo de un fluido, pues eso me puede generar, dependiendo del flujo como tal, ciertos valores de potencial que son medibles en superficie. Tengo una tubería, tengo el oleoducto que mencionaba, por ejemplo, Xavier, que me está filtrando, tengo una fuga. Yo puedo realizar un estudio de resistividad en superficie y también de potencial espontáneo para determinar estas zonas de fuga, dónde las tengo. Importante cuando hagan un estudio de pozo tener en consideración esta relación, ¿ok? Este radio de aspecto. Lo que es la profundidad del pozo como tal, entre la separación de ellos, tiene que ser mayor a 1.5. Esto me va a permitir a mí diseñar mi estudio para hacer tomografías entre pozos, que pueden hacerlo de 2 maneras. Pueden utilizar, como yo decía al comienzo, dependiendo de qué instrumentación voy a utilizar, un cable de pozo como tal, el cual puedo colocar dentro del pozo con electrodos de grafito para tener la mejor calidad de la señal posible, o si son estudios, por ejemplo, donde quiero utilizar mis propios cables, que lo puedo realizar, ustedes pueden realizarse un propio cable
De hecho, podemos estar en contacto más adelante, podemos hacer otro webinar en el cual les podemos explicar cómo realizar sus propios cables y conectarlos directamente. Nosotros hemos diseñado una caja conmutadora que denominamos Grid, en la cual pueden conectar los cables directamente de manera manual, como lo van a ver en esta imagen. Y ustedes utilizar sus propios cables para hacer estudios y tomografías en pozo. Esto es muy importante y muy útil, no solo, por ejemplo, para geotecnia, sino también para el monitoreo ambiental, inclusive para el monitoreo de aguas. Esto es un resultado de un estudio realizado en pozo en 3D con cables hechos básicamente manuales. El mismo estudio realizado con cables ya de pozo para lo que es monitoreo de infiltración de agua, y aquí podemos ver cómo a medida esto fue realizado a través del time-lapse también, como en el día 1 tenemos este proceso de infiltración, en el día 9, y así sucesivamente, viendo cómo va aumentando la infiltración. Igual podría ser caso contrario en un proceso de remediación. Yo puedo tener un área completamente contaminada y luego puedo ir viendo cómo esta agua o cómo esta zona en particular va siendo saneada a través de un monitoreo en el lapso del tiempo. Bien, para finalizar, voy a mostrar un estudio de polarización inducida, muy importante para todo lo que es la parte de contaminación ambiental. Hemos hablado mucho de resistividad, pero básicamente la polarización inducida no es más que la capacidad del suelo de cargarse. Yo inyecto corriente en el suelo se carga, quito la corriente y mido el decaimiento de la corriente. Ese decaimiento de la corriente, esos valores de cargabilidad, también son característicos del medio y responden a ciertas características particulares, que en este caso es de contaminación por hidrocarburos. ¿Ok? Si observamos en superficie, no se ve ningún tipo de contaminación. Se hizo el estudio de resistividad. En la sección de resistividad tampoco es muy claro realmente el resultado a nivel de contaminación. Se ven unas zonas de muy baja resistividad asociadas a arcillas de grano realmente muy fino, posiblemente un poco salinizado el medio, pero no me permite discernir bien dónde o si efectivamente había un proceso de contaminación. Pero a través de la cargabilidad eléctrica se pueden observar muy bien estas anomalías asociadas principalmente a estas zonas contaminadas. Y una zona potencial de fractura a través del cual la contaminación fluyó a mayores profundidades, llegando inclusive prácticamente a los 50-60 metros de profundidad. Vale, Eduardo, ¿y cómo sé yo que esto realmente es cierto? Y aquí pude medir la contaminación. Se hizo una verificación en superficie en tierra. Se excavó y básicamente donde se marcaban las anomalías de cargabilidad que pudieran estar asociadas, que pudieran ser asociadas a los valores de contaminación, pues efectivamente se consiguió la contaminación representada un poco por estas anomalías. De manera que el mensaje fundamental aquí, ¿cuál es? Muy importante cuando voy a hacer también estudios para contaminación, monitoreos ambientales, dependiendo del tipo de contaminación, en este caso para hidrocarburos, hacer resistividad, se puede quedar corto. Y lo ideal es que le agreguemos también hacer polarización inducida a la cargabilidad, ya que me da una respuesta muy buena y puedo tener de allí una mejor interpretación. Bien, muchísimas gracias. Ahorita queda mi colega Clever al mando de la presentación. Vamos a ver, estamos ya en el punto 4, afortunadamente, y en el punto 5. Entonces, vamos a soltarnos un poquito y esto lo vamos a hacer más chévere. Primeramente vamos a leer unas 3 pequeñas láminas, netamente lectura para hacerlo de manera rápida. Vamos a hablar acerca de lo que es la contaminación del suelo, que se refiere a la presencia en el suelo de un químico o una sustancia que tiene efectos adversos sobre cualquier organismo al que no están destinados. La contaminación del suelo con frecuencia no puede ser directamente evaluada o percibida visualmente, convirtiéndola en un peligro oculto. He subrayado esa parte para que lo tengamos muy presente. La contaminación del suelo con frecuencia no puede ser directamente evaluada o percibida visualmente, convirtiéndola en un peligro. Eso está en el Estado del Informe Mundial sobre los Recursos del Suelo. Identificó la contaminación del suelo como una de las principales amenazas para el suelo que afectan los suelos del mundo y los servicios a los ecosistemas que estos proporcionan. Vamos a avanzar. Esto lo podemos avanzar. Muy bien. Vamos también a ver ahora con respecto a lo que tiene que ver con el agua, ¿no? El 50% de la población mundial representa el 43% de toda el agua utilizada para el río, de acuerdo a la FAO. El agua subterránea es muy importante a nivel mundial. A nivel mundial, 2.500 millones de personas dependen exclusivamente de los recursos de aguas subterráneas para satisfacer sus necesidades básicas diarias de agua. Entonces, con esta introducción,
Vamos a ver cuáles son los contaminantes tanto del agua y del agua subterránea, ¿no es cierto? Toda actividad humana que se ejerza va a realizar, va a generar algún tipo de desecho, y si esto no es del todo bien tratado, esta actividad va a generar algún tipo de afectación, como lo hemos visto. Se contaminarán los acuíferos, como ustedes lo ven acá, el agua superficial también puede contaminarse. Como no es el tema de este día, vamos a avanzar más rápido todavía. Entonces, miren, dice que en la cronología que nosotros hemos venido estudiando, hemos tomado dos aspectos importantes que quiero que, por favor, nosotros nos centremos, que es la parte de la geofísica, que es lo que Eduardo nos ha expresado con los equipos que se puede realizar tomografías, ver cómo se está distribuyendo el suelo y el subsuelo, ¿sí? Y nosotros vamos a trabajar un poquito con lo que se llama la pluma de afectación, cuáles son sus características, las ubicaciones y las profundidades, ¿sí? Avancemos. Hemos utilizado una palabra clave también aquí que se llaman los modelos conceptuales. Entonces, es hacia allá, hacia donde nosotros queremos llegar. No perdamos de vista también un concepto básico que se denomina la anomalía. Es la diferencia entre el valor medido de un punto de un parámetro y el valor teórico de este mismo parámetro en el mismo punto. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una imagen realizada de una tomografía eléctrica. Nosotros podemos percibir desde el punto de vista ambiental, a través de estos años, a lo que nosotros hemos tratado de evidenciar en una imagen de tomografía, es la anomalía. Esta anomalía es lo que rompe la estructura, digamos, del gráfico en sí, de la figura. Miren, aquí tenemos una anomalía justo debajo de esta estructura. Esto desde el punto de vista, digamos, nos hace pensar que algo sucedió ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué está rota esta estructura? ¿Por qué las resistividades del suelo cambiaron de forma inmediata en esta parte? Entonces, más adelante vamos a ver las fotografías de este sitio. ¿Por qué es que existió esa anomalía? ¿Qué es una pluma de contaminación? El concepto. Vamos a trabajar con conceptos rápidos. Es la concentración de contaminantes presente en un sector determinado. ¿Puede expandirse? Sí. Cuando la pluma no es del todo tratada, esta puede expandirse, puede crecer, puede mantenerse estable por cuestión de la constitución del suelo, o también puede reducirse el área cuando ya se esté haciendo algún tipo de trabajo en el que tenga que ver con la parte de remediar. Bien, y aquí tenemos un ejemplo típico para entender esto de la pluma de contaminación, ya que la parte de la geofísica y la parte, digamos, de los conceptos hidrogeológicos ya lo tenemos ahí bastante claros. Podemos hablar de cualquier industria, una industria en la parte superficial, normalmente se asienta en una losa de concreto por disposiciones, digamos, constructivas, de características ambientales. Estas deben estar sujetas, digamos, a mantenerse en una estructura de concreto. Puede haber un relleno compactado en el que se implantó la industria, la fábrica, la estación de servicio. Esto es algo que puede ser cualquier tipo de industria, cualquier tipo de fábrica. Esto tenemos una zona de tanques. En la zona de tanques nosotros podemos verificar aquí que de pronto existió algún tipo de mal manejo. El momento en que llegaron a entregar la descarga de combustible, de pronto empezaron a existir regueros en esta zona. De pronto los tanques ya empezaron a ser extremadamente viejos y empezaron a existir unas pequeñas deficiencias. Esto con el transcurso del tiempo, con el transcurso de los años. Imagínense un goteo continuo de 24 horas diarias, de pronto 365 días del año, empieza eso a tener, empezamos a tener aquí un movimiento del contaminante. Este contaminante va superando los estratos de suelo hasta encontrar
Permítame un minutito. Esto, correcto. Vamos teniendo un movimiento hasta encontrar la zona saturada, zona en la que Javier nos decía que es el sitio por donde los acuíferos empiezan a moverse, ¿verdad? Y entonces tengo un punto en el que este contaminante ya no se queda quieto, empieza a moverse a través de esta zona saturada, a través de esta agua subterránea. Y si adelante nosotros tenemos considerado un pozo de extracción de agua, esto va a generar un abatimiento en la gradiente hidráulica, lo que va a hacer que toda la contaminación que existía en este sector empiece a caminar hacia el pozo. Si esta contaminación es bombeada hacia la superficie y es utilizada por, digamos, por los ciudadanos, por las personas, muy seguramente vamos a tener serios inconvenientes con la autoridad ambiental y con la salud humana. Miren, aquí tenemos varios ejemplos de cómo esta agua subterránea en ciertos sitios que fueron afectados contaminó. Por ejemplo, las cisternas que les llamamos aquí en el país, que son los sitios de reservorio de agua, empiezan a tener este tipo de manchas y uno se pone a preguntar, ¿y esta agua de dónde viene? Es un agua subterránea. Terrible, ¿no es cierto? Deberíamos ponernos a estudiar eso. ¿Qué es lo que sucede cuando se bombea? Este es un boiler. Miren, no sé si se logra ver muy bien la imagen. El color más oscuro que se encuentra en el boiler es combustible en un pozo de bombeo, en un pozo, digamos, de producción de agua para consumo humano. Existía entonces eso. Igual pueden haber sitios en contaminados que pueden estar a nivel un tanto superficial y que se los puede diferenciar muy rápidamente con la introducción de un boiler. Miren, aquí les traigo un caso interesante y luego ya vamos a entrar al por qué nosotros aquí en el país hemos utilizado estas herramientas tan poderosas que son la geoeléctrica, las tomografías, para la parte ambiental. Esta herramienta puede ser utilizada en todos los aspectos en los que tenga que ver el subsuelo. Sin embargo, nosotros hemos tomado esta herramienta para la parte ambiental. ¿Cómo nos puede dar soporte en la parte ambiental? Que es el motivo específico de esta charla. Miren, en una estación, en un año X, fue necesario retirar los tanques de combustible porque existía alguna afectación. Se hicieron los estudios previos, se hicieron los estudios hidrogeológicos, pero en esta zona, en ese entonces, estoy hablando de hace unos 20 años atrás, no se tomaba en cuenta todavía justamente esta herramienta llamada tomografía. Fue necesario retirar la zona, los tanques, excavar, para saber cómo se estaba, y ahí se descubrieron muchas cosas, ¿no? Que no estaban consideradas de pronto en ese modelo conceptual y numérico inicial. Por ejemplo, miren, aquí tenemos una pluma de contaminación, como el combustible estaba. Hagan cuenta que esto está en 3D, ¿sí? Y visto de lado también se lo puede observar. Sin embargo, lo interesante de este estudio es que esta parte más oscura que ustedes le ven aquí forma parte de un paleocanal. Entonces, estas consideraciones fueron necesarias conocerlas y tener respuesta a muchos aspectos que se daban en el proyecto. ¿Por qué en algunos pozos el agua llegaba con más contaminación que en otros? ¿Por qué el tiempo de flujo de pronto no coincidía con el modelo numérico? El modelo numérico decía que la partícula se va a mover en 3, 4, 5 meses. Sin embargo, aparentemente cuando el pozo bombeaba, casi a los 2, 3 días ya se tenía un efecto sobre el contaminante. Entonces, a partir de eso es que se puede decir que la geoeléctrica, ya en la parte ambiental, para este tipo de situaciones, es una herramienta para la toma de decisiones. Este es un equipo SuperSteam R8, diseñado por allí, y que es el equipo que por lo general hemos estado utilizando con las diferentes compañías con las que hemos estado trabajando. ¿Sí? Bien.
Por ejemplo, aquí estoy avanzando muy deprisa en honor al tiempo para poder tener las preguntas necesarias que ustedes las quieran realizar. Miren, este es un ejemplo de una tomografía realizada. Previamente ya habíamos hecho varias tomografías con el fin de determinar un modelo conceptual para poder instalar un sistema remedial acorde al sector. Sin embargo, teníamos en consideración que cuando existía algún manejo en los tanques, teníamos que el nivel freático inmediatamente afectaba a la zona. Y nuestra pregunta era, ¿los tanques deben estar considerados dentro de una zona protegida con hormigón, ¿sí? Un cubeto que normalmente lo llaman. Sin embargo, cada vez que existía algún cambio en el temporal, teníamos una afectación aquí en la zona de tanques. Fue necesario el manejo de la tomografía para determinar aquí que realmente la continuidad del suelo estaba ahí. Aquí no había ninguna anomalía, como les había dicho anteriormente, que indique que de pronto aquí existía una estructura diferente. Por lo tanto, sí, estos tanques se encontraban directo al suelo, ¿no? Y eso era lo que estaba afectando. Y cualquier contaminación que suceda en estos tanques, inmediatamente iba a ser afectado todo el subsuelo. Miren, aquí tenemos otros ejemplos de tomografías. Realizamos varias perforaciones para descubrir dónde estaba la posible afectación. Y esta es la imagen que nosotros tenemos de las perforaciones. Y hubo un mapeo de concentración de vapores orgánicos también. Entonces, nos indicaba que la contaminación se encontraba de pronto por esta zona. Y lógicamente, el momento que hicimos la tomografía, tenemos la zona de tanques en la que aparece aquí. Sin embargo, tenemos el momento de interpretarla, tenemos aquí una línea, digamos, ¿sí? Con una resistividad diferente que dentro del estudio que se estaba realizando, inferimos, dijimos, sí, es por ahí por donde se está moviendo la pluma. Por lo tanto, los sistemas remediales o por lo tanto las acciones pertinentes para poder restaurar el sitio se iban a concentrar en los puntos estos adecuados, ¿sí? Aquí tenemos otros ejemplos. No he hablado en este caso, por ir bastante rápido, acerca de lo que es el estudio ambiental de fase 1 de acuerdo a la normativa y el estudio ambiental de fase 2. Nosotros dentro de la metodología ambiental que realizamos aquí como empresa, nosotros incorporamos en el proceso de fase 1 y fase 2, incorporamos y le decimos al cliente que por favor nos permita la realización de tomografías eléctricas. De pronto el costo inicial puede ser un poquitín elevado, digamos, inicialmente, pero el costo final a través del tiempo realmente justifica una tomografía eléctrica. ¿Por qué razón? Simplemente una tomografía eléctrica me da una visión panorámica de todo el subsuelo, que cuando yo estoy haciendo perforaciones, necesito realizar muchas perforaciones para poder inferir cómo se está distribuyendo el suelo. En este caso de la tomografía eléctrica, nosotros podemos tener una visión clara, general de los aspectos. Aquí está otro caso, por ejemplo, miren, y les comentaba esta mañana a mis compañeros cuando dijimos, vamos a poner este caso, que ya tiene algún tiempo atrás. Decíamos, aquí una compañía había realizado varios pozos y nos pidió que hagamos una remediación en función de esos pozos colocados. Sin embargo, nosotros en nuestros cálculos habíamos visto que uno de los pozos no generaba el agua suficiente como los otros estaban dando. Sin embargo, la información que nos dio los anteriores ejecutores de la obra nos dijeron que eso estaba plenamente realizado. Hicimos nosotros tomografías para saber cómo estaban moviendo esos suelos. Si ustedes ven en forma general, ya para la interpretación, digamos, macro, se mantiene la misma estructura
mantengo la misma estructura del suelo en las tomografías aquí tomadas. Por lo tanto, sí, o sea, la teoría nuestra de que el suelo en esta zona era homogéneo se la daba. Sin embargo, no entendíamos por qué la distribución del bombeo del agua no era la adecuada. Entonces, luego ya de más averiguaciones, uno de los contratistas afirmó que sí, que ellos estaban ya cansados y el nivel de los filtros de remediales lo pusieron en el otro lado. Entonces, eso nos permitió, dijeron, bueno, eso lo podíamos averiguar rápido, sí, pero también se averiguó muchas cosas. Miren, en esta tomografía se puede ver que la continuidad de la capa superior, que es una capa fuerte, digamos que está entre colores rojos y amarillos, aquí es discontinua. Sí, lógicamente. Entonces, lo que nos decía Edgar, ¿no? Uno tiene que estar en campo para saber qué es lo que está sucediendo. Si nosotros damos una tomografía de este estilo a alguien para que lo interprete, de pronto no podrá decir mucho. Pero, sin embargo, cuando nosotros nos encontramos en campo, vemos que esta zona era una zona completamente fracturada en la parte de la plancha de hormigón. Entonces, por aquí existían infiltraciones, así como, por ejemplo, en esta zona que ustedes la ven aquí. Entonces, el uso de esta herramienta es poderosísima desde el punto de vista ambiental y así lo hemos considerado nosotros y así lo estamos aplicando aquí en el país, como les digo. Hemos involucrado esta actividad dentro del estudio ambiental que se llama fase 1, dentro del estudio ambiental que se llama fase 2, nosotros hemos colocado esta herramienta. Miren, por ejemplo, aquí extrajimos toda la información que nosotros podíamos dar. Y tenemos dos tomografías en el mismo sitio, una en el sentido, digamos, derecho y otra en el sentido izquierdo. Entonces, las dos tomografías pueden ser interpretadas de diferente manera. Si nosotros nos consideramos a tener solo la tomografía, estaríamos perdidos. En esta parte ambiental, nosotros consideramos todo el proceso de fase 1 en el que tengo que evaluar la hidrología, la geología, en el que tengo que evaluar la parte documental del sitio, en el que tengo que revisar todo lo que sean fotografías, etcétera, 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 o sea, todo lo que es el proceso fase 1, para nosotros luego poder interpretar y decir a nuestro cliente, estimado cliente, aquí lo que sucede es tal cosa, o para el punto de remediación, el sitio más adecuado para la remediación es este punto de acá. Y eso a la final nos va a ayudar a tener muchísimo más economía, porque el estar perforando nos trae riesgos implícitos dentro de las instalaciones, etc. Vamos a ver los beneficios. Hemos corrido mucho. Los beneficios. El uso de esta herramienta permite ajustar los modelos conceptuales. Esos modelos conceptuales a los que se refirió Javier, en el que tratamos de expresar mediante un gráfico, mediante un conocimiento de las cosas que está sucediendo ahí. Como les decía en el ejemplo que vimos, ¿no? De pronto en un momento en el modelo conceptual no podemos ajustar un paleocauce que de entrada si hago una tomografía ya me podía haber dado. Eso me hubiese ahorrado muchos dolores de cabeza. Permite definir puntos de interés de acuerdo a las características del estudio. Eduardo ya lo mostró, ¿no es cierto? Decía, este es el punto donde nosotros podemos perforar. De pronto, si es que ahí no hay agua, definitivamente no vas a encontrar agua ni a un lado ni al otro lado. Eso es lo que va a suceder. Ayuda a elegir zonas de perforación para la elaboración de las características ambientales. Identifica rutas preferenciales del contaminante fundamentales. Para eso es lo que nosotros más lo utilizamos realmente. Para identificar cuáles serían las rutas por donde sería el contaminante. La tomografía por sí sola no nos indicaría mucho, pero con todo el material que hemos hablado esta tarde, me va a dar una herramienta de decisión bastante poderosa. Las anomalías de interés de acuerdo a la naturaleza del estudio, o sea, ¿qué es lo que estoy buscando? Porque una anomalía en un estudio puede significar para otro estudio otro tipo de interpretación. Permite ubicar zonas de trabajo para la instalación de sistemas remediales, por lo tanto ayuda en el ahorro de costos, es decir, más información por menos costos, ¿sí?
Y en este transcurrir de las cosas, sí, mi agradecimiento especial a todos los ingenieros y colaboradores de Geocam, que siempre que ingresan aquí con nosotros, tratamos de que conceptualicen estas verdades, digamos, de 18 años de trabajo, para que nos traigan toda la información posible y dar a nuestro cliente el mejor resultado. Por mi parte, yo les agradezco mucho. Haremos un webinar más adelante específico para lo que se llama la pluma de contaminación y la parte ya de sí remedial del sitio. ¿Sí? Yo les agradezco. En honor al tiempo, he ido bastante rápido y cualquier inquietud, estamos a las órdenes, podemos comunicarnos. Entonces...